Hola chicos, bienvenidos a la clase de mate. El tema de ahora son ejercicios de aplicación de triángulos semejantes. Hoy vamos a ver la aplicación que tienen los triángulos semejantes en la realidad. ¿Por qué? Porque sí tienen aplicación, sobre todo en las ingenierías y en arquitectura, los triángulos son básicos y los triángulos semejantes ni se diga. Tanto para las construcciones de casas, construcciones de edificios, construcciones de puentes, construcciones de cualquier tipo de infraestructura, incluso hasta para la construcción de carreteras, aunque usted no lo crea, se usan los triángulos. ¿Por qué? Porque cada calle y cada carretera tiene un ángulo de inclinación, ¿ya? Si usted se fija, de repente vamos en una calle plana y de repente empezamos a subir. Cuando empezamos a subir, ahí se forma un triángulo que tiene un ángulo de inclinación. O vamos en una bajada y de repente llegamos al plano, pues durante esa bajada ahí se va a formar un triángulo rectángulo o triángulos semejantes, los cuales van a tener un ángulo de inclinación. ¿Qué pasos vamos a seguir? Bueno, vamos a identificar la información conocida, es decir, la información que el problema nos va a dar. Aquí vamos a tener que leer el problema y vamos a tener que interpretar los datos del problema. Vamos a definir las variables que vamos a encontrar, vamos a plantear la igualdad aquí de una sola vez, vamos a resolver la igualdad, vamos a comprobar el resultado y yo le agregaría otra cosita aquí. ¿Cuál es? Dar una respuesta. ¿Ya? Como son problemas, ¿verdad? Entonces nos hacen una pregunta. Entonces, matemáticamente puede estar resuelto hasta aquí el problema, pero nosotros debemos de dar una respuesta, ¿de acuerdo? Va, póngale pausa y copie, porque estos son los pasos que vamos a seguir a la hora de resolver los problemas. ¿Qué tipo de problema vamos a resolver? ¿O qué tipo de ejercicio vamos a resolver? Veamos. En el primero nos dice, mire, fíjese que un árbol mide 3 metros de alto y a cierta hora genera una sombra de 1.8 metros de largo. Ajá. ¿Cuánto medirá la sombra de una persona de 1.7 metros de alto a la misma hora? Ok. Yo le recomiendo que haga algún esquema, algún dibujito, si es que el problema no se lo da. Por ejemplo, nos dicen que es un árbol. Ok, es un árbol, ¿ya? Que a cierta hora, nos dicen, da una sombra. Bueno, es un árbol de 3 metros. Quiere decir que el árbol mide 3 metros. ¿Ya? Y que a cierta hora, a 1.8 metros de distancia, ¿ya? A 1.8 metros de distancia genera una sombra. Y ahí está el triángulo. Y nos dice, ¿qué pasa si a la misma hora una persona que tiene 1.7 metros de altura, cuál será la distancia a la cual generará una sombra? Entonces, ¿son dos triángulos semejantes? Sí. ¿Por qué son triángulos semejantes? Porque son triángulos rectángulos, ¿ya? Entonces, vamos a definir la razón entre las alturas, ¿ya? 1.7 es a 3, ¿de acuerdo? 1.7 es a 3, como x es a 1.8. Andamos buscando x, ¿verdad? La distancia que tendrá la sombra del chamaco que mide 1.70 metros de estatura, da la distancia a la que va a estar la sombra a la misma hora a la que el árbol da una sombra a 1.8 metros de distancia, ¿de acuerdo? Entonces despejamos x. Entonces x va a ser 1.7 por 1.8 entre 3. Entonces x va a ser igual, sería 1.7 por 1.8 entre 3. Y eso nos da 1.02 metros. 1.02 metros. Vale. Y aquí es donde yo les decía, ¿verdad? Respuesta. Respuesta. El hombre proyecta una sombra a 1.02 metros. A 1.02 metros. Entonces, esto de los esquemas y de los dibujitos, yo siempre lo recomiendo. ¿Por qué? Porque nos ubica muchísimo en lo que nos están pidiendo, en los datos que tenemos y a la hora de plantear la ecuación. ¿De acuerdo? Póngale pausa, que este es el primer ejemplo que vamos a hacer. Por ejemplo, en el segundo nos dicen,
Vamos con el segundo. Veamos qué nos dicen en el segundo. Nos dice, mire, fíjese que para medir la altura de su casa, Rocío, de 1.6 metros de altura, esa es la altura de la muchacha, se sitúa a 1.5 metros del muro y tomó las medidas indicadas. Ok, entonces, en el número 2, Rocío tiene su casa, que es bastante grande porque Rocío tiene pisto, ¿ya? Entonces, y hay un murito, ya a la entrada de la casa, ¿verdad? Entonces, y Rocío de ahí toma las medidas. Recordemos que Rocío mide 1.6 metros de altura, ¿de acuerdo? Entonces, unos 60 metros, ¿verdad? Entonces, el murito mide 3.5 metros, ¿ya? Y de la casa al murito hay 25.5 metros y del murito a donde está Rocío hay 1.5 metros. Entonces, esos son los datos que nos dan. ¿De acuerdo? Esos son los datos que nos dan. Entonces, necesitamos conocer ya la proporción entre los triángulos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles triángulos? Estos de aquí, ¿ve? Este de aquí, necesitamos esta altura, ¿ya? Necesitamos este de aquí, necesitamos esta altura. Pero para eso necesitamos aquí y aquí conocer, ¿verdad? Aquí no hay mucho problema porque ya sabemos que es 25.5 y aquí es 1.5, ¿de acuerdo? Entonces, esta altura de aquí la podemos conocer. ¿Cómo la podemos conocer? Esta altura Y. Esta altura Y la podemos conocer, ¿cómo se llama? No por el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Sino que a 3.5, que es lo que mide el muro, le vamos a quitar 1.6, que es lo que mide Rocío. Entonces, va a ser 3.5, ¿sí? Menos 1.6 y tenemos que eso mide 1.9 metros. Ya. El muro es más alto que Rocío, ¿verdad? El muro tiene 3 metros y medio y Rocío mide 1.60. Ahora, veamos cómo vamos a trabajar la relación entre las alturas. ¿Ya? ¿Sí? H es a 1.9, o sea, H es a 1.9, como 25.5 es a 1.5. 25.5 es a 1.5. Y despeje H. H es 25.5 por 1.9 entre 1.5. Entonces veamos cuánto es la altura. Entonces vamos a tener 25.5 por 1.9 entre 1.5. Y es de 32.2. ¿Sí? Porque es 1.9 por 25.5 entre 1.5. 32.3. Es una altura de 32.3. Pero a esa altura de 32.3 debemos de sumarle los 3.5 metros. O sea, porque yo estoy encontrando esta altura, ¿verdad? Del muro, de donde llegue el muro, para arriba hay 32.3 metros. Para el alto total de la casa, no para toda esta H, debemos de sumarle 3.5 metros. Y eso nos va a dar 32.3 más 3.5 metros, nos va a dar 35.8 metros. Entonces, ¿qué vamos a poner de respuesta? Vamos a poner que la casa de Rocío, ¿sí?, tiene una altura de 35.8 metros. ¿De acuerdo? Son todas estas cuestiones. Fíjese cómo el esquema, el dibujo, nos ayudó muchísimo para ver qué alturas necesitábamos. Ya esta Y1, por ejemplo, aquí le voy a poner Y1. Entonces Y1 era
al alto del muro le quito la altura y tengo la diferencia y puedo armarlo de las alturas, ¿sí? Pero a la altura que encuentro le tengo que sumar la del muro para la altura total de la casa, ¿ok? Bien, chicos, no se les olvide copiar la clase, anoten las preguntas que tengan y en la clase presencial y en la reunión de Zoom vamos a aclarar dudas y a la parte práctica. Nos vemos en la siguiente clase.